¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto saludarles para platicar en esta serie acerca de los pioneros del magisterio en el estado de Sinaloa. Una gran virtud llevar la educación a zonas marginadas. El maestro fue la luz de los pueblos. En el maestro vieron al que tenía la capacidad de enseñar, vieron al profesional que era un triunfador y vieron también el conocimiento de las letras que los iluminaron para la posibilidad de desarrollar nuevas oportunidades de vida y también nuevas formas de contemplar el mundo en el trabajo. Y tenemos el gusto ahora de presentarles a la maestra Francisca Urías Quiñones, que ella fue de los que iniciaron su servicio profesional en la educación en la comunidad de Tamazula, municipio de Guasave. Y es un honor presentarlas porque en esta serie queremos homenajear a los que quedan de aquellos que fueron iniciadores del magisterio. Así es que, maestra Francisca, qué placer tenerla con nosotros. Igualmente, gracias, mucho gusto. Pues el gusto es mío porque nosotros queremos que no solamente la gente de Sinaloa, sino de cualquier otro lugar conozca cómo fue la iniciación de la educación en México. Y aunque usted entra en una etapa, diríamos que secundaria, una etapa posterior al inicio de la educación en Guasave, sí le tocaron los cimientos de lo que fue la escuela rural. Y el municipio de Tamazula, Guasave, es uno de los, la comunidad de Tamazula, Guasave, es una de las comunidades más antiguas de aquí de la población, que tuvo también el florecimiento de un testimonio de un templo católico muy antiguo, ¿no? Sí. Eso nos da un referente de que fue uno de los lugares iniciadores. ¿Cómo empezó usted la educación primaria ahí? Pues me dio el oficio de presentarme el inspector Carrillo Cruz. Ajá. Y ya llegué, había un solo camioncito que iba para allá muy temprano y me fui. Me recibió el que era director en ese tiempo, Alfonso Gagiola. En la escuela que está a la entrada, Guillermo Nelson. Pero no estaba terminada y en los primeros y segundos años estaban en lo que hoy es la secundaria. Y me llevó él para allá, donde me dio un grupo de primer año. ¿Cómo fue llegar a la escuela y cómo llega la maestra de primer año? Pues con muchas ganas de trabajar y ver por los niños, ayudarlos. ¿Cuántos años tenía usted y en qué año estamos hablando? Era 1965. Y usted era una jovencita en aquel entonces. Estaba joven, de unos 22 años. ¿Cómo llega esa muchacha a dar clases? Su experiencia en la clase, ¿cómo eran los niños? Pues los niños antes eran más, en esos tiempos, a los maestros los respetaban mucho, luego muy cariñosos, aunque un poco tímidos, pero muy bien. Sí. Y trabajamos bien. Me gustaría saber la mente de esa muchacha pasando los 20. ¿En qué pensaba usted en la oportunidad de ser maestra? Pues trabajar, enseñarles lo que yo había aprendido, aunque ya tenía un poco de práctica porque trabajé 4 años en una escuela particular. ¿Aquí en la cabecera municipal de Guasave? Sí, en la escuela Agustina Ramírez, que ya desapareció. Entonces usted ya llevaba cierto nivel de experiencia. Sí. Estamos hablando de que si usted tenía 4 años ya de experiencia cuando llegó y apenas se iba pasando los 20, entonces, ¿cómo le hizo usted para prepararse para maestra? Pues estudiando. Y esos 4 años fue mientras antes se aceptaban, aunque no hubieran terminado de estudiar la normal. Y más ahí me dieron la oportunidad en esa escuela. Y ya la misma directora nos inscribió en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Y ya terminando, pues nos
hicimos el examen para titularnos. Y ya fue cuando me dieron la plaza del estado. Entonces, ¿cómo llega usted, con qué entusiasmo llega a Tamazula, que es un lugar apartado aquí en la costa? Pues con temor, porque no sabía a qué casa. Yo nunca había salido de mi casa, pues. Y con temor a dónde iba a llegar. Por lo de la escuela, pues los niños, pues a darles lo que yo sabía, enseñarles, pues. Estamos hablando de niños de una comunidad rural. Sí. Sí, que no sabían ni nada cómo agarrar el lápiz. Tenía uno que agarrarle la manita y para que no se las ponía dura la mano. Y hay otros, pues como en todo, unos más adelantados, pues, o que aprendían rápido, pero muy a gusto. ¿A usted le tocó dar primer año de primaria? Primero. Me gustaría saber cómo era la enseñanza. ¿Qué enseñaba usted en primer año? ¿En qué mes deberían de aprender a leer y a escribir? Pues era de aprender, el primer grado era para aprender a leer bien. Eso era. Y el que no sabía leer, pues se quedaba, o si pasaba deletreando, había reafirmación en segundo año. Sí. ¿Cuál era el método o de qué manera enseñaban? Pues antes se hacían unas cartulinas, era el onomatopeico que decían. La A, que decía A, de susto, pues que asustaban. La E, el sordo. La I, la ratita, cuando la agarra la trampa, pega el chillito. Y la O, donde está a un caballo, algo O. Y la U, el sonido del tren, que hace así conocían los niños. A ver, acuérdate cómo se llama el sonido de la ratita. Pues, y decían así. Y ya las conocían las vocales, y ya después a irlas uniendo, por ejemplo, a la A, y luego la I, A, I, así iban leyendo, y después ya se les enseñaban las consonantes. Pero ya que hubieron reconocido bien las vocales. ¿Y era coral la contestación? Pues sí, en el pizarrón uno se las ponía y todos leían. Y después sí, también individuales, pero a fulano, y él decía. Y así aprendían a leer. Y ya después palabras que, por ejemplo, que enseñarle la M, la de mamá, con la A, como dice, ma, y así. La carita de los niños, ¿cómo era cuando estaban de frente a sus primeras letras, a la puerta del saber? No, pues ellos estaban ansiosos por aprender. Y ya que yo ya soy maestra. Señorita nada más decían. No decían tanto maestra. Señorita. Sí. Y así fue señorita por muchos años para los niños. Sí. Ya después me dijeron, ya no es señorita, que si ya no era maestra cuando me veían. Y me decían, ya no es señorita. Sí. ¿Y cómo era la gente en Tamazula en ese tiempo? Para el contexto, Tamazula es un lugar ubicado en la orilla del río Sinaloa, antes llamado río Petatlán. Es una zona que con cierta frecuencia se inundaba porque había antes una laguna ahí, porque Tamazula significa lugar de sapos. Para que haya sapos tenía que haber una zona inundable. El río. ¿Cómo era la vida ahí en Tamazula cuando usted empezó? Pues tranquila.
Y las mamás sí estaban pendientes de ahí. Y si no quiere trabajar, pues hay que, decían las mamás, porque ya veía que decían antes, la letra con así entra. Sí. Pero es que también en ese entonces el maestro tenía como un carácter de autoridad de padre sobre los niños. Sí, no, sí, eran más obedientes los niños. Sí. En esa época que usted empezó, estaba terminando el periodo del hambre en México. ¿Todavía le tocó a usted algo de la miseria rural? Pues no. Sí había niños que ¿cómo le digo? Que iban, por ejemplo, en aseo. Tuvo uno que trabajar en algunos, no en todos, que no los hacían bien las mamás. ¿Eso se debería a una situación cultural o a la misma carencia? Eso. Sí. Ahora, de lo que usted enseñaba, aprendieron los niños a leer. ¿La escritura, qué usaban, caligrafía o cuál era el sistema? ¿Cómo escribían ellos? Pues la cursiva, la letra cursiva. Sí. Y ya después, ya tenía varios años ahí cuando empezó la otra letra a escribir. Sí. ¿Para el tiempo que usted empezó a dar clases ya los niños tenían cuaderno o había niños que no tenían nada? No, llevaban su cuaderno y su lápiz. Primer año, sí. Segundo, ya en tercero empezaron a usar plumas, pues. Sí. ¿Había libros de texto cuando usted empezó? Sí. El libro de texto fue un aliado para ustedes ya. Sí, muy bonitos libros. ¿Qué era mucha ayuda. ¿Qué era lo bueno de esos libros? Pues que les daba más soltura a leer, que reconocieran y también que captaran lo que leían. Sí. De esa historia de usted como maestra, ¿hay momentos felices que recordar? Pues sí. ¿Qué le hizo feliz siendo maestra? Lo más feliz es que aprendieran lo que uno les enseñaba. Yo con eso me sentía feliz. De que entendieran, de que salieran bien en sus exámenes. Al fin de año, sí. Y que los niños, cuando me encontraban, me saludaran, o los padres, y reconocieran, mi hijo ya aprendió, mi hijo ya sabe, y dando las gracias. La maestra estaba feliz. Sí. Pues yo así lo sentí. Sí. Sí, porque era la correspondencia a su entrega, ¿no? ¿Hubo abrazos de los niños cuando salían de la primaria recordándole que usted había sido iniciadora de su educación? Sí. ¿Hubo lágrimas? Pues no. Los niños más chiquitos no. Más contentos. Cuando ya de tercer año y eso sí. Todavía me encuentro a una alumna que fue también de primero, y con el muchacho que se casó, fueron compañeros en primero. Ella es maestra y se casó con el compañero. Y para ustedes es como doble felicidad. Sí. Y yo le decía, qué bonito Rubén, porque Rubén se llama. Y estaba muy gordito, no gordo, pero tenía bonitas facciones. Y
Pues yo le hacía, ay, qué bonito, Rubén. Ajá. Seguramente así le hizo también la otra, ¿verdad? Sí, lo más seguro. Sí. ¿Y cómo se llama la muchacha, recuerda? Zaida. Zaida, pues Zaida también la ha de haber hecho así. Y después me tocó verla aquí, trabajó Ajá. en un kinder aquí. Sí. Directora Ajá. fue, Sí. Y todavía hablando del Rubén. de Rubén. Sí. Y ahí están Rubén y ella. ¿Hubo alguna historia triste de sus niños? ¿Alguien que falleció, que pasó una tragedia? Aquí sí, una alumna que salieron de los que tuve aquí en la 18. Era como en tercero o cuarto año. Salieron de vacaciones, no eran de aquí, y fueron para el sur. Y chocaron o no sé qué pasó. Y se mató a la niña. ¿Cómo reaccionó la escuela con esa historia? Pues como estaban de vacaciones, no hasta después, pues se habló de eso. La mamá fue varios días después a platicar conmigo, pues bien dolorida. Dice que se quiso cambiar a la parte de atrás, sería camioneta, la niña, para dormirse. Y pues yo creo que salió disparada, no sé. Sí. ¿Hay alguna historia de algún niño o niña que a usted le haya marcado la vida, que diga, no, pues mi trabajo valió la pena porque está esta persona crecida? ¿Un niño o alguien que usted considera que haya sido exitoso de los que usted educó? Pues hay varios, un doctor, Octavio Valenzuela, otro Luis, aquí trabajó ese. Luis Martínez, era hijo de uno que fue síndico en Tamazul. Profesionistas, pues, y maestros hay muchos. De los que usted educó, Sí, muchos son maestros. Sí, muchos son maestros. Seguramente cuando pensaron en ser maestros, tenían la memoria de aquellas palabras cariñosas de usted. A lo mejor. ¿Recuerda usted alguna poesía o canción que les decía a sus niñitos de primaria? Pues cantábamos, pues cuando llegaba el día por ejemplo, el 5 de febrero, había una canción que dice, no me acuerdo toda, dice 1917, febrero 5, fecha triunfal, en que se jura la nueva carta, la Carta Constitucional. Viva Carranza, viva Madero, que dio su vida por la libertad. Ahora tienen los campesinos grandes terrenos para sembrar y escuelas tienen también los niños, grandes escuelas para estudiar. Hasta ahí me acuerdo. Cuando iba a ser el 5 se preparaba para una poesía por grupo, eso, para el homenaje. El patriotismo mexicano, gran parte entró por los maestros y con pequeñas poesías como la que usted ha mencionado. Eso cimentaron el amor por el país. ¿Sentía usted algún compromiso al decir esas palabras con los niños? Compromiso. Que a usted le gustaba que los niños supieran que es su patria. Sí, claro. ¿Qué sentía usted cuando se pronunciaban esas poesías patrióticas? Pues pensar en lo que se hizo, pues para que hubiera escuelas, para que los que lucharon por eso. ¿A usted le tocó tener por padres de familia a los que recibieron la tierra después del cardenismo? Muy probablemente.
porque se terminó de repartir la tierra a partir del 35 aquí en esta región. Entonces, muy probablemente los papás de sus niños fueron aquellos que recibieron esa tierra que está diciendo usted en su poesía. Esta zona siempre ha sido muy fértil. Esa gente ya vivía de esas tierras aquí. Sí. ¿Cómo era la vida de esos primeros agricultores, padres de sus niños? No, pues ya tenían más de qué vivir, pues sembraban. No carecían cuando menos de maíz, que para las tortillas, que tamales, y luego el frijol. ¿Usted es hija del agrarismo? Yo soy hija de... Mi papá también le dieron esas tierras, pues sería como en el 30 y tantos que le dieron. ¿Dónde le tocó a su papá? Aquí en el campo que le dije. ¿Cómo se llama el campo? El campo Preciado. ¿Y usted creció ahí en el campo Preciado? Ahí crecí. Entonces, ¿usted la parte rural la trae de esencia, de nacimiento? Ahí nací, ahí tuve un maestro que gracias a él, vine aquí a la primaria, porque allá en el campo nada más había un cuarto, una ramada con eran latas, les decían, palos así, y con adobe. ¿Esa era su escuela? Era un cuarto grande, y tenía una puerta acá, otra acá, un pizarrón aquí, porque tenía un primer año allá, el segundo acá, volteados de otra manera, pues, y el pizarrón, y los pizarrones. Ese maestro se llamó Heriberto Castro Esparza. Era originario de acá, del ranchito Los Castros, por ahí. Entonces, usted sí fue originaria, diríamos que de hija de los pioneros de la educación en Sinaloa. Sí, y ahí estuvimos, mi hermano, también, él y yo, nos venimos, los otros más grandes fueron a tercer año, pero iban de donde vivíamos a otro rancho más lejos. ¿Cómo se llama el rancho? Se llama Huayparime. Iban a primero, segundo, tercero ahí. Pero llegó este maestro y ella dio de primero a tercero nada más. Y ya los que podían se venían aquí a Guasave. Y a mí no me querían dejar mis papás que estudiara, que viniera aquí. Era mujer, porque las mujeres nomás crecen y se quieren casar. Y no quería a mi papá. Y yo oía que mi mamá le decía, déjala, ella quiere estudiar, que estudie. Y por fin lo convenció. Íbamos y veníamos cuando era que iba en turno matutino y vespertino. ¿Y usted aquí en Guasave terminó la primaria? Aquí en Guasave, en la Jaime Nuno. Nos gusta saber que usted estudió la primaria, diríamos que cuando estaba el florecimiento de la iniciación escolar en Guasave. ¿Cómo era su maestro? Que usted vio ahí una figura como para decir, yo también quiero ser maestra. ¿Cómo era su maestro? ¿El primero de aquí o del...? El de acá del campo agrícola. No, era un maestro muy activo, hizo mucho, formó prados para poner plantas, bailables, salíamos en bailables. También era un monte ahí cerca de la escuela y abrió una gran brecha y ahí se iniciaron carreras de caballo y recababan fondos para ir haciendo cosas, cercar la escuela o hacerle algo más, hacerla más grande. Para hacer baños. Muy activo fue ese maestro. Sí, nos gusta saber que al principio las personas no veían otro profesional más que al maestro.
porque no había muchos profesionistas. Y entonces usted, cuando vio a ese maestro, ¿en algún momento se le figuró que usted pudiera también ser maestra? Sí, me gustaba. Y ella él mismo vino y nos inscribió ahí en la Jaime Nuno, a mi hermano y a mí. Y ya después vino mi mamá a hablar con el director para que si salíamos en la tarde, que nos dejara salir un poquito más temprano para que no se nos hiciera tarde llegar allá, porque íbamos caminando solos. ¿Cuántos kilómetros caminaba usted desde Guasave hasta su campo? Como 3, yo creo. 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta. Sí. Estamos hablando de 6 kilómetros al día para tener acceso a la educación. Sí. Y ya después que entré a la secundaria, le dieron un solar a mi papá por aquí. Y se vino un hermano a vivir ahí. Y yo me quedaba y mi hermano se iba. Y la maestra que me tocó en 4º año, también 5º me dio. 5º. La de 4º fue otra maestra. 5º año me dio Hermelinda de la Vega, que sus hijos, casi todos maestros. Y ella me dijo también que iba a hablar con la directora para que pidiera permiso a la dirección de educación que me dejara practicar ahí. O sea que en cada grupo pudiera estar ya sea una semana o un mes, para que viera cómo trabajaban esto. Y después que así daban antes sin haber terminado los estudios. ¿Cuántos años tenía usted cuando decidió en su mente decir, yo voy a ser maestra? Pues ya tenía, unos 17, yo creo. Pues ya estaba en edad de decidir. Estamos hablando con Francisca Urías y nos está platicando de su historia, de cómo decidió ser maestra. Estaba usted en 6º año de la primaria cuando le permitieron ayudar a otros grupos. Sí, me dejaron para que viera cómo exponía el maestro, ayudarle a revisar y ver cómo participaban los niños y cómo exponía él la clase. Y ya después de eso, pues me dijo que me esperara a ver si me daban la oportunidad de trabajar, pues. Y fui yo con otra amiga a una escuela particular. A ver si me daban trabajo, pero pues estaban completas y no me dieron. Entonces me hablaron para trabajar en una muchacha que trabajaba en la tienda de la escuela, la tienda escolar de la ESI. Y ahí estuve como 3 días trabajando. Cuando el inspector me fue a hablar para que cubriera un interinato. Y ya me dieron la oportunidad en la 18 Vieja, en la primera, donde ahora que es como museo, que es ahora, ¿no? Dejé renunciar los 3 días que trabajé en la tienda. No, dije, pues me voy a ir mejor. Y mi hermano fue y le llevó al inspector de que sí iba a ir. Y fui a cubrir el interinato de una maestra que iba a tener su hija.
Uh-huh. Le voy a interrumpir en este punto porque me conmueve particularmente su historia, y lo digo esto para las generaciones nuevas, ¿no? Estamos viendo una niña de 12 años que anda buscando la oportunidad de ser maestra, que ya está en las aulas y que ya ha definido en algún sentido dedicar su vocación de la vida en esta responsabilidad tan importante para el desarrollo de México. Entonces me causa conmoción saber que a tan temprana edad un ser humano puede encontrar la vocación y puede tener la determinación para ir a la búsqueda de ese trabajo. Entonces las nuevas generaciones deberían de saber que se necesita arrojo para buscar desde temprano el sentido de la vida, y en este caso el sentido de ser maestra. Pues muchas felicidades por ello, me conmueve. Gracias. Y me gratifica en gran manera, porque esa determinación y ese arrojo seguramente debió haberse manifestado en una muestra de amor para esos primeros niños. ¿Qué sentía usted de estar expuesta a esos niños y que los niños empezaran a ver que esa jovencita tan pequeña tenía aspiraciones tan grandes? No, pues bien, trabajaban bien ellos y obedientes, y le ponían ganas como yo se las ponía también. Uh-huh. ¿Cómo define usted la escuela rural de Tamazula en aquellos tiempos? ¿Qué representaba la escuela para ese pueblo? Pues era lo primero que había ahí para hacer a los muchachitos de tener conocimientos y poder seguir una carrera, estudiar, mejorar en todos aspectos. ¿Cuántos años trabajó usted en Tamazula y luego a dónde se fue? Trabajé en Tamazula 8 años, 8. Porque ya, como le digo, trabajé en esta particular 4 años antes de ir. Sí. Y ya me dieron el cambio para acá, para la 18. Estamos hablando de cuántos años tendría cuando se vino para Guasave. Para Guasave como unos 30 y tantos. 30 y tantos. Esa dama que vemos ahí es usted. Esta. Ajá. Sí. ¿Y ya tenía sus 30 y tantos o tenía menos? No, ahí tenía 26. A los 26 años le llegó el amor irresistible. Sí. Y allá en Tamazula. Y en Tamazula se casó usted. Un templo hermoso, muy antiguo. Sí. Ajá. No, pero me casé con uno de allá. Ah, se casó con uno de Tamazula. Me casé aquí en la iglesia. Aquí en Guasave, se lo trajo para acá porque la novia mandaba en ese tiempo, lo robé. ¿no? La novia mandaba dónde iba a ser la boda. Sí. Y todavía, yo creo. Sí, pues aquí estaba toda mi familia. Ajá. Ahora vemos una muchacha maestra ya diríamos consolidada como maestra, y ya vemos una profesional que ahora aspira a tener un hogar. ¿Cuándo decidió usted que ya era tiempo de merecer, como dicen ahora? O como decían antiguamente, más bien. Pues ya a los 26 años. A los 26 años familia quería. Sí. Ajá. Porque antes decían, ya se está quedando. Y ahora se casan de 35, 36 años. Sí. Y ya se quedó, decía. Ajá. ¿Y usted no quería quedarse? No me quería quedar. Sí, me gustaban los niños, más que pensar en otra cosa. Ajá. Sí. ¿Y se casó con quién? Con Faustino Astorga Leal. Faustino Astorga Leal, Leal le flechó el corazón. Sí. Mi hermano también estuvo allá en Tamazula como maestro. Ah, también fue maestro su hermano. Fue maestro, nomás que fue a Tamazula, y a mí todavía mis papás no me querían dejar que me fuera, que trabajara aquí, pero que no saliera. Ah, pues Tamazula estaba muy lejos, según ellos. Sí. Está un brinco de aquí. Sí, y como estaba él trabajando allá, entonces me dejaron que fuera. Pero como al mes de estar yo ahí, se cambió él. Me dejó solo. Sí, está bien. Ahora ya vemos a Francisca Urías casada. ¿Qué fue de ese gran amor? ¿Qué resultó en hijos? Pues ahí están los hijos. ¿Cuántos? César, Edna, Hugo, Iván.
los que están así. ¿Cuántos son? ¿Tres? Cuatro, 3 hombres y una mujer. Ella tiene 19 años de maestra. Ajá, muy bien. ¿Qué cuenta usted de aquellas cosas satisfactorias que le dio ser maestra? Pues ya vimos que pues fue una maestra que tuvo generaciones de maestros como discípulos, pero vemos también a una maestra realizada en el matrimonio. Han pasado años de esa historia. ¿Qué nos puede contar de las cosas agradables que le tocó vivir? Pues, terminar mi trabajo y pues ya dedicarme al hogar, porque también me gusta mucho el hogar. Pero no levantarme muy temprano. Ya se levantó muy temprano antes, ¿no? Descansar, dice. No, sí. pero sí me levanto temprano. Y tiene plantas también. Poquitas plantas, o pero animales. tengo una palmera ahí atrás, tengo 2 de estas, como las que tienen una bola abajo, como las el pata de elefante. Sí, pata Esa no echa nada de basura ni la palma. Para barrer menos, ¿verdad? Y una mata de limón y una de naranjo que no hay que hacer porque me está secando. Ajá. Y de esas otras ahí. Sí. Pues es lo primero que hago. El naranjo tiene lucha porque el naranjo de Miguel Hidalgo tiene más de 200 años, está vivo. Sí. Es una lima que está en Dolores Hidalgo, Guanajuato, así es que tiene esperanza todavía. Bueno, vemos de la maestra Francisca, ¿cómo le decían sus niños y cómo le dicen ahora a sus egresados? No, maestra, o como le digo, señorita, al principio, ya después maestra y maestra. Sí. Maestra Panchita. ¿Hay alguna historia alegre, una anécdota que nos quisiera contar? Pues que ahorita no me acuerdo. ¿Usted les cantó alguna vez a los niños para que ellos aprendieran a cantar una canción en un festival? Pues sí, tenía que cantarle, pero ahí está, altura la garganta ya. Ajá. Pero ¿recuerda la letra de alguna canción que usted cantó de constante con los niños? Pues esa era canción la que le decía. Esa patriótica era poesía como media cantada. Sí. Ajá. Y del 18 de marzo, pero no me acuerdo ya. Sí me acuerdo, pero no. Sí. Oye. Ajá. Pero esa hablaba de qué tema, la del 18 de marzo. Porque barriles y más barriles y... Le está haciendo examen. Y la gente como antes. Sí. Y Cárdenas, sí, que Cárdenas. Sí. ¿Qué fue para usted Cárdenas, aparte de la expropiación petrolera, si fue su papá y los papás de muchos de nosotros beneficiarios de las tierras? No, pues un gran líder, ¿no? Un gran hombre que se preocupó. Y mejoró mucho la clase rural. Del amor al cardenismo, ¿le simbró algo en la vida usted para ver el progreso de estas gentes? Pues sí, se veía. Trabajaban duro en sus parcelas, pero fueron mejorando. Compraban sus tractorcito, aunque primero con el, ¿cómo le decían? Con la yunta. Sí que iba uno y que era un, ¿cómo le decían? Arado. Arado. Y ya se me van. Sí, no, pues ya enseñó mucho, ya no tiene que preocuparse. No me haga caso a mí en los exámenes. Sí, bueno, ya estamos terminando, no se preocupe por eso, pero si tiene usted algún recuerdo o alguna dedicación que usted diga, a esta persona que conocí en la vida, yo le quiero agradecer porque significó esto para mí. Pues yo le agradezco mucho. Le agradecí mucho al maestro que vino y nos inscribió aquí. Le agradecí a la maestra que me dio 5º año, Esther Melinda de la Vega. ¿Por qué? Porque ella fue la que le dijo a la maestra, a la directora, que pidiera permiso y que me diera la oportunidad de practicar ahí, en la Jaime I, que estuve yendo a todos los grados.
a la maestra Ignacia Rayales, porque me dio la oportunidad de empezar a trabajar ahí, sin conocerme. Y ella fue la que me inscribió en el instituto, a todas las que tenía trabajando. Nos ayudó, nos pagó ahí la cuota que cobraba. Me da gusto que diga esto porque expresa que toda persona con un deseo y con una visión de hacer algo necesitará muchas veces de otro más que crea en sus pensamientos, que lo apoye y que haga eso realidad. Así es. ¿Eso fueron para ustedes ellos? Sí. Y luego pues ya después el inspector Carrillo, él era el que supervisaba la escuela esa particular. Y él me conoció ahí. Y cuando se dieron las plazas, él me vio que iba a tomar un camión y le dio reversa a su carro. Y me dijo, oye muchacha, no trabajas. Le dije, pues a partir de tal día renuncié, le dije, porque pues nos pagan muy poco, le dije. Yo le agradecí a la maestra, pero ya era hora de que buscara por otro lado. Y me dijo, ¿qué dices? Dijo, hay 2 plazas, una en Tamazula y otra en La Brecha, me dijo. Le dije, pues si es plaza, no interina o no municipal, le dije, que sea plaza efectiva. Me dijo, sí, es plaza. Le dije, pues si hay, en Tamazula. ¿Y por qué en Tamazula? Porque en Tamazula está mi hermano trabajándole. Y sí, ahí me fui. Y por eso le agradezco a él también. Le agradecí siempre. Ya murió él. Antes que usted ser maestro, pues no tenía un pago significativo. En los tiempos que usted entró, sí, seguramente ya empezaron a pagar por parte del gobierno. ¿Cuánto ganaba un maestro como usted? Yo creo que como unos 600 pesos. Por ahí tengo los talones, tengo viejos. 600 pesos, ¿qué significaba para un maestro? Pues era algo sin haber tenido. Y también los camiones cobraban menos y todo, pues me ayudaba. No digo que mucho, pero sí. Sí, pero ya en los 70 los maestros empezaron a ganar muy bien. ¿Le fue bien a usted en eso? Sí. Ya estoy rica. Pero sí mejoró. Porque muchos maestros fueron los primeros que tuvieron carro. Sí. Eso era en la historia de México, eso fue muy significativo, que el maestro fue el primero que tuvo un carro nuevo. ¿Usted alguna vez pensó tener un carro nuevo o mejor decidió meter los fondos a otra cosa? No, sí compré carro, pero ya no nuevo. Pero no me enseñé a manejar. Y tenía que andarles pidiendo que me llevara. Y ahí le dije, ay, no, vale más que ahí. Yo ya no lo voy a arreglar ni nada. Si quieres tú, agárralo y se lo di a un hijo. Y yo me quedé sin carro. Cerrando este tema, platíqueme, ¿qué significa ser maestro? Maestra en este caso. Maestra. Pues significa mucho. Como a mí me gustó mucho esa profesión. Decía medicina, no van a enfermar y me voy a enfermar yo no porque me contagiara, sino porque iba a sentir el dolor
Y la otra profesión, no. Me iba a sentir bien de que fueran formándose generaciones, de que aprendieran, de que ya trabajaran, ganaran su dinero y profesiones que ayudaran, pues, como los doctores, como los maestros, como todas las carreras que necesitan de un estudio. ¿En qué? Sí. Ir descubriendo cosas, pues. ¿En qué año dejó usted de trabajar ya jubilada? En diciembre del 93. Ya tengo como 30 años jubilada. ¿Qué sintió usted recordando cuándo entró y cuándo salió? ¿Qué sentí? Pues, por una parte me sentía contenta porque ya no iba a tener, pues, que levantarme, como dice, temprano. Ya no iba a estar presionada que el tiempo de llegar, que no llegar tarde, de ya compartir con mis hijos, con mis nietos, más tranquila. Y pues ya había trabajado suficiente. Cuando ya estuvo en casa, ¿sintió alguna vez una tristeza por no estar en el aula? Pues en parte sí, en parte no. ¿Sintió alguna satisfacción muy grande ya dejar esos gritos y esos ruidos de los chiquillos? Pero sí recordaba, pues, ahí tengo fotos y eso. ¿Qué grados fueron los que más le gustaron dar a usted en primaria? Me gustó el 5º año. ¿Por qué? Porque ya están más grandecitos los niños y ponen más interés. Y no sé, algunos, pues como siempre, hay que se distraen. Pero tuve grupos muy buenos. Y en primer año se siente más porque ya que empiezan a leer, le da a uno mucho gusto que ya hayan aprendido. Pues estamos viviendo épocas diferentes, con mucha tecnología, con muchos distractores, muchas oportunidades, pero nos contarán los maestros más nuevos que hay otras formas de conducirse a los niños. ¿Usted qué le diría a los niños o a los jóvenes que todavía están estudiando y que ahora tienen más privilegios que usted? No, pues que tienen esa facilidad para investigar, porque a veces les dejaba unas investigaciones y casi no había en donde se documentara. Pero pues así como trae buenas cosas, también trae malas, eso de estar con los celulares, por ejemplo. ¿Qué son los celulares para usted? No, que nos distraen mucho a los niños y que vienen cosas que no deben de ver. Sí. Mi nieto no está más que así. Y otra niñita que es sobrina, la curiosidad del dedito va y lo pone y le mueve. Sí. De 2 años la miniatura y ella le está con aquello que pica. Usted fue la ventana al mundo para sus niños, pero el celular es la ventana al mundo para estos otros. Sí. Bueno, si tuviera que definir la profesión maestro, ¿cómo definiría usted ser maestro? Ser maestro es, ¿cómo diría? Pues entregarse a la profesión y formar buenos muchachos en todos los aspectos. Porque de todos se les tiene que hablar, cómo comportarse, cómo cumplir con sus tareas, cómo comportarse con los padres, qué no deben y qué deben de hacer. ¿Qué es la patria? Por la patria la forma
todo donde estamos, ¿no? ¿Y cómo se forman buenos patriotas? Pues estudiando, mejorando. Para Francisca Urías, ¿qué es la vida? La vida es, pues está llena de todo, cosas buenas, cosas malas, alegres, tristes. Es la acumulación de todo lo que uno ha vivido. ¿Qué fueron sus compañeros maestros para usted? Pues buenos compañeros, amistades. Hace poquito se falleció una maestra de 85 años. Que nos reuníamos cada 15 días, cada tanto tenemos reuniones así para ir a comer o jugar lotería. A ella le gustaba jugar lotería. ¿Le dolió a usted? Sí, me dolió. ¿Por qué? Porque le estimaba tantos años. Compartíamos cosas que... Se están acabando muchos maestros iniciadores, por eso venimos con usted. ¿Qué le dice usted a sus amigos que viven y que están también en una edad adulta avanzada? Pues que se cuiden. Hay que cuidarnos, hay que trabajar menos ya. Muy bien. Y porque si sentimos algo, pues hay que... Muy bien. Hay que atenderlo. Sí. ¿Cómo agradece? Ya tengo también Sí. el temblorín. Ajá. ¿Cómo agradece usted a los sinaloenses por haberle dado la oportunidad de ser maestra? Y con esto cerramos. A los sinaloenses. Pues a todas las personas. A todas las que de una manera u otra me ayudaron, me iniciaron, me hicieron que le tomara amor a esta profesión. ¿Qué les dice? Pues que muchas gracias, se los agradezco y fue la profesión que a mí me llenó más. Muy bien, pues con esto estamos cerrando esta participación de la serie de los pioneros del magisterio en el estado de Sinaloa. Nos da mucho gusto compartir esta plática con la maestra Francisca Urías Quiñones, que inició su educación en la comunidad de Tamazula, municipio de Guasave, al norte del estado de Sinaloa. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Y agradezco mucho a Karina Vallejo, que fue mi alumna aquí en la 18 de marzo. Esa es la que veo también, pero ya tengo días que no la veo. Se fue. Pues muchas gracias por esta oportunidad de conversación. Nos vemos en la siguiente edición. Más maestros, más amor, más educación y más crecimiento para Sinaloa.